integrantes de fiscalías, integrantes de policías. Entonces, hay un fortalecimiento de la carrera judicial con esta nueva ley. La Ley de Responsabilidades Administrativas establece las faltas y sanciones que se tienen que aplicar ante la mala actuación de las personas juzgadoras. Por primera vez va a haber esta supervisión, va a haber este espacio que es el tribunal en el que van a poder decir actuó mal un juez, ¿no? También recuerden, no se le están dando facultades al tribunal de quitar las resoluciones, sino de imponer en todo caso las faltas y, de ser necesario, llevar ante Ministerio Público si es que hubiera alguna posibilidad de algún delito. Por su parte, Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, reiteró que estará abierta hasta el 24 de noviembre la convocatoria para registrarse al proceso de renovación del Poder Judicial a través del micrositio www.registroeleccionjudicial.adit.gov.mx. 11 Noticias, Arturo Arellano, Merlín. En la Cámara de Diputados se aprobó en lo general el dictamen con el que se extinguen 7 organismos autónomos. Aseguraron que no desaparecerán las funciones que realizan, ya que pasarán a distintas secretarías de Estado. Axel Meneses nos cuenta. La simplificación orgánica de la administración pública y el ahorro de miles de millones de pesos al erario avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados. Al aprobarse, en lo general, el dictamen que plantea la extinción de 7 organismos autónomos y que a su vez sus funciones pasen a secretarías de Estado. Con ello, serán extinguidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFTT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En el debate, Morena afirmó que no desaparecerán las funciones que realizan estos organismos, simplemente se evitará su duplicidad e incluso se reforzarán. Este cambio se ha planteado no solo de observar la duplicidad de funciones que esto ha implicado, sino la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, perfilar alternativas menos onerosas y más eficaces para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. El PT señaló que durante el periodo neoliberal, estos órganos solo sirvieron para esconder casos de corrupción como caja chica en los gobiernos priistas y panistas y con un alto costo al erario público. No se justifican ya en la nueva época y en el nuevo tiempo de México estos organismos que surgieron como tapadera y que implicaron reparto de cuotas y espacios entre el PRIAN. La oposición respondió que el argumento de Morena para eliminar estos órganos por el alto costo que representan no es un argumento sólido. Explicaron que desde su creación en 2009 a la fecha solo han costado 31,000 millones de pesos, menos del presupuesto que se le planea asignar al Tren Maya solo para 2025. Vienen aquí a intentar justificar que los organismos constitucionales autónomos son un gasto para el país, porque desde su creación, fíjense ustedes, desde su creación han representado un gasto de más de 30,000 millones de pesos. Pero se les olvida que en un solo año, en el presupuesto para el 2025, le están dando 40,000 millones de pesos más a una obra que según ustedes ya concluyó, como es el Tren Maya. Ridículos. Movimiento Ciudadano reconoció la labor que órganos como el INAI han hecho en el combate a la corrupción y que ahora Morena elimina para evitar que investigue a este gobierno. Gracias al INAI fue que conocimos de asuntos como el de la Casa Blanca, la estafa maestra o los 82 millones de recetas no surtidas. Pero hoy deciden que el gobierno federal tome todas las funciones de ese organismo. ¿Acaso tienen miedo de que se expongan sus actos de corrupción?
La iniciativa, que fue aprobada en lo general con 348 votos a favor y 128 en contra, será discutida este jueves en lo particular. Con imágenes de Cristian Aguilar y Javier Ayón, con información de Axel Meneses, 11 Noticias. Y bueno, retomando el tema del paquete económico sobre el crecimiento, el secretario de Hacienda dio datos que muestran cómo las calificadoras y los organismos financieros han fallado cada uno de los últimos 5 años en sus previsiones de crecimiento y fallan siempre a la baja. Y bueno, sobre este asunto de la reestructuración más eficiente del gasto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de la iniciativa para desaparecer 7 organismos autónomos. En su conferencia matutina confirmó que la iniciativa original se modificará para que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, se fusionen. El nuevo organismo tendrá como función combatir las prácticas monopólicas, una tarea necesaria tanto para el país como para el tratado comercial entre los países de Norteamérica. Se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica, de garantizar la competencia y de garantizar pues que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente sin perder nuestra soberanía. En lo relacionado con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, la presidenta reiteró que desaparecerá y en su lugar se creará una nueva área dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Vámonos a revisar nuestro portal 11noticias.digital y algunas planas de los diarios. Aquí tiene la información en su celular, en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto, todos los temas de la agenda del día, y por supuesto la conferencia matutina, la discusión legislativa también en el Congreso, los temas económicos, la presentación del paquete presupuestal. Vámonos ahora a revisar nuestra nota principal, precisamente de lo que dice El Financiero. Bajar déficit implica un esfuerzo fiscal muy significativo, de acuerdo con el secretario de Hacienda, que ayer compareció ante diputados para defender el paquete presupuestal. También las cifras de crecimiento entre 2 y 3%, dice el secretario, se pueden alcanzar, apuntarán a lo que es la fiscalización, también para que todo mundo pague impuestos si no hay evasión fiscal. Aprobarían hoy diputados eliminar órganos autónomos, ya se aprobó en lo general, hoy se discuten las reservas en lo particular. Y de ahí nos vamos a revisar ahora la primera plana de la jornada. Impide Estados Unidos la paz en Gaza con nuevo veto en la Organización de Naciones Unidas. Nota internacional dice que pues parte de los votos que se alcanzaron en esta discusión pues no fueron suficientes, porque Estados Unidos impone su voto al de 14 países para que no se alcance la paz. La fotografía de las Adelitas, las mujeres reconocidas ayer en el desfile en la parada militar de la Revolución. De la jornada vemos la primera del Heraldo, precisamente con la nota principal, con esta fotografía en primera plana del desfile militar del día de ayer, 20 de noviembre. Humanismo mexicano nos motiva, dice la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum defiende el aporte de los mexicanos en el exterior, sobre todo ahora que en Estados Unidos se discute el tema migratorio. Del Heraldo vámonos con el Universal. Pese a amenazas de Trump, cortan fondos a paisanos, la fotografía del desfile. Y por último, vemos la portada. Nos vamos a revisar esta portada de Excelsior. Así se presenta: desaparecen órganos autónomos. A las 6:30 en la hora del centro. Continuamos esta mañana con más noticias aquí en el 11, agradeciendo el enlace con el diputado de Morena, Manuel Vázquez, para que nos explique la importancia de lo que se está discutiendo en el Congreso en el tema de los organismos autónomos. Diputado, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues ayer terminó la discusión en lo general y aprobamos la extensión de 7 organismos constitucionales autónomos. Hoy continuamos en lo particular. Creo que es muy importante porque estamos pues ante un escenario que muchos consideran nuevo y grave, cuando en realidad pues, se trata de un rediseño de las estructuras institucionales del Estado, porque hay un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, hay un nuevo enfoque de lo que debe ser el Estado frente a su población,
Y claro, pues habría que rediseñar la institucionalidad de nuestro Estado mexicano. ¿Dejaron de responder estos organismos autónomos a las actuales condiciones en que opera el país? Se ha criticado mucho su opacidad, que ya no responden o no respondieron en su momento a los intereses ciudadanos ni de lo que se necesitaba en ese momento como autónomos, si realmente eran o no autónomos. ¿En qué considerando está ya el ahora haber aprobado ya en lo general prácticamente este cambio de que desaparecen 7 organismos autónomos, diputado? Pues mira, muchos ya no cumplían la función por los que originalmente, supuestamente, lo digo claro, porque también fueron un diseño propio de un enfoque neoliberal en el cual el mercado estaba por encima del Estado. La iniciativa privada y todo esto estaba por encima del Estado. O sea, querían administradores, entonces pues le pusieron el dote acá de autónomos y tal, pero en realidad pues estaban no más que al servicio de personas que con lealtad le servían durante un tiempo al Ejecutivo, al Legislativo, a algún otro poder, y luego los trasladaban como premio a estos organismos, y muchos de ellos emigraban luego a la iniciativa privada, para la cual habían servido a través de estos organismos. Entonces, creo que estas funciones, como lo establece la reforma, pueden ser atendidas por las secretarías correspondientes del gabinete federal. Entonces, pues no es que estemos desapareciendo nada, solamente estamos pues reincorporando ciertas funciones de estos organismos a las secretarías a las cuales pues debe corresponder. Desaparecen los organismos como tales, pero importante subrayar, diputado, que no las facultades. Hay facultades de estos organismos que van a seguir funcionando y lo harán desde las diferentes dependencias a las que se les va a asignar a partir de ahora con este dictamen. Exacto, eso es lo que debe quedar muy claro, y entiéndase que, bueno, el discurso de la oposición de que desaparece todo, de que se pone en riesgo la democracia y tal, pues lo vienen diciendo desde 2006, incluso desde antes, después de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre decían que pues, se venía el desastre, que nos íbamos a convertir en Venezuela. Estuvieron en contra también de los programas sociales y de cualquier otra cosa que venía de la izquierda, ¿no? Y esto no ha pasado, entonces tampoco nos alarmemos más allá de lo que tiene que hacerse. Estamos ante un cambio de régimen, ante un rediseño institucional. El enfoque ahora es más social que mercadotécnico, pues en cuestión del Estado y su quehacer frente a la población. Pues estamos rediseñando esto para que otra vez todo esté en función de los intereses de la gente y al servicio de la gente. Y precisamente, ¿cómo se va a lograr esto, diputados? Si lo que se cuestiona es que un día son reguladores y otro día estos organismos autónomos son parte de las empresas que antes regulaban. ¿Cómo ahora, con este nuevo dictamen, con esta aprobación en el Congreso que los extingue como tal bajo estas siglas, se va a garantizar que sus funciones se sigan cumpliendo? Pues tenemos que garantizarlo a través de la Auditoría Superior de la Federación y algunas otras funciones que tenemos, tanto el Ejecutivo, tanto el Poder Judicial y el Legislativo, porque es cierto, o sea, el temor de que no porque llegue una persona honesta hoy y mañana llega una deshonesta, podría haber fallas, ¿no? En la institucionalidad, en el manejo de los recursos, de la información, etcétera. Eso es cierto. Entonces tenemos que pues trabajar en las leyes secundarias para el tema de la vigilancia estricta a los funcionarios, las funcionarias que lleven a cabo estas funciones que tenían los OCAS. ¿Cuánto tiempo les tomará ya la elaboración precisamente de estas leyes secundarias que son fundamentales para que entren en función ya los organismos autónomos desincorporados como tales y ahora asignados a las dependencias que han decidido? Pues hay un plazo constitucional de 90 a 180 días, eso creo que lo vamos a hacer. Afortunadamente ahora el Movimiento de Regeneración Nacional, la 4T, el Verde y el PT, pues somos mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en los congresos locales, y esto se va a hacer lo más pronto porque pues, es una coyuntura también política que dura solo 3 años y veremos si la conservamos en el siguiente trienio, entonces se va a hacer. Claro, COFECE e IFETEL es una de las fusiones más importantes que vienen ahora con esta discusión. ¿Cómo quedan definitivamente ya estos dos anteriores organismos autónomos ahora en uno solo? Mira, vamos a aprobar una reforma. Tengo entendido que lo dijo el coordinador Monreal y viene una reserva precisamente del grupo parlamentario de Morena.
lo respondería más tarde o en la noche cuando lo aprobemos para ver de qué manera continúa o queda exactamente, porque se va a discutir y esto pues va a continuar como un órgano descentralizado. Lo mismo va a ocurrir pero las con funciones van a seguir porque Claro. obviamente es importante la competencia económica y estos asuntos. ¿Lo mismo ocurrirá con el INAI, diputado? No. En cuanto a las con el INAI ya facultades. lo sabemos. No, las facultades están ahí, claro, pero pues las absorbe la función pública. Así es, bueno, No hay señor. una reserva específica para el INAI. Eso sí, que quede muy, muy claro. Diputado, ¿en qué momento van a retomar la discusión a lo largo del día de hoy? Porque la agenda legislativa viene también muy apretada. Estamos citados a las 9 de la mañana a la Cámara de Diputados para continuar. Estamos en receso en este momento. A las 9 se reanuda la sesión. Bien, pues estamos muy pendientes, ya se aprobó en lo general la extinción de los organismos autónomos, 7 en total, como tales facultades que serán asignadas a otras dependencias, y vamos a ver cómo viene la discusión de las reservas a las 9 que están citados. Gracias, diputado, le agradecemos la comunicación al diputado de Morena, Manuel Vázquez, esta mañana aquí en el 11. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, saludos. Tenemos más información, Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, y es que precisamente vamos a ahondar un poco más en en esto que se aprobó ayer allá en la Cámara de Diputados, la desaparición de estos organismos autónomos, y ahí entre estos organismos se incluye el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y por ello nos enlazamos con Saraí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Saraí, muy buenos días, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues precisamente estamos hablando sobre esto que se discutió ayer en la Cámara de Diputados. Se aprobó en lo general este dictamen que extingue a estos organismos. Ustedes continuamente desde Fundar pues han expresado su desacuerdo particularmente con el INAI. ¿Qué tendrían que agregar sobre lo que ya han expuesto, esto que ya está aprobado, por lo menos en lo general? Pues sí, nos parece lamentable que después de tantos llamados que hemos hecho desde la sociedad civil, desde periodistas, desde la academia, que se haya aprobado esta reforma que elimina al INAI, pues siempre lo hemos mencionado, nos parece un proceso regresivo a toda esta construcción por más de 20 años que hemos impulsado, pues para eliminar una cultura de opacidad y que en realidad exista transparencia y rendición de cuentas, sobre todo porque lo que más preocupa es la eliminación tanto de la autonomía como de la especialización de ambos derechos. El hecho de que pase a la Secretaría de la Función Pública, que es una Secretaría de Estado, pues lo que genera es que va a ser la misma entidad que tiene que entregar la información, la que va a revisar si la entrega de manera adecuada, y esto la vuelve como juez y parte, lo que hace es quitarle legitimidad a la garantía del derecho a la información y sobre todo poner en duda si realmente nos van a entregar lo que ellos quieren y no lo que nosotros tenemos que conocer. Al final creo que es muy importante señalar que la información pública es de las y los ciudadanos, no le pertenece al Estado, el Estado la genera, pero la genera con un fin específico que es el bienestar público y entonces no tendrían por qué tener ningún problema para ocultarla. No solo por la pérdida de la especialidad y la autonomía es lo que preocupa también porque la reforma no señala de manera clara y tampoco se incluyó dentro de ninguna reserva ni ninguna modificación qué va a pasar con los instrumentos que se han creado también para garantizar de manera mucho más fácil, accesible y rápida el acceso a la información, la garantía de transparencia pública y también la protección de datos personales, que es, por ejemplo, particularmente la Plataforma Nacional de Transparencia. No se señala de manera muy concreta y la plataforma, ayer lo señalaba una de las comisionadas del INAI, alberga más de 15 millones de documentos, de archivos, no solamente del ámbito federal, sino también de las entidades federativas y de todos los poderes públicos. Y no solo es que albergue el temas de obligaciones de transparencia, que es de información sobre trámites, sobre los gastos que hacen las instituciones, sobre contrataciones que ni siquiera tendrían por qué solicitarse por un acceso a la información o por una solicitud, sino tendría que estar ya disponible, sino que todos estos años que se ha utilizado y que ha generado información de las personas que requieren a través de un ejercicio de solicitud de información, ahí está albergada. Entonces, no hay claridad y la verdad es que sería una gran pérdida en términos de archivos
y sobre todo quién la va a manejar para que esta realmente tenga utilidad. Ahora. Y no solo eso. Ajá. Ahora, Saraí, con esto que nos comentas, no está propiamente en el dictamen de lo que se aprobó todas las funciones que estás describiendo. Sin embargo, sí se ha pues expuesto ya desde el gobierno que si bien va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Función Pública, que ahora se va a convertir en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, es donde se tiene previsto que se incluya las funciones del INAI. Incluso se ha manifestado la autoridad del Ejecutivo específicamente, se ha manifestado por crear una ley general de transparencia, precisamente para evitar lo que tú estás comentando, que sean juez y parte a través de tribunales administrativos. ¿Ustedes cómo pues aprecian esta propuesta, esto que ya incluso fue enviado a reformarse para la creación de esta nueva secretaría, donde se amplían sus funciones y las capacidades que va a tener, incluyendo esta digitalización, ahorita que mencionas lo de los datos personales, esta digitalización a través de la nueva Agencia de Transformación Digital, en donde van a estar los datos abiertos, es lo que se está planteando del gobierno de forma pues masiva y de forma pública? Pues precisamente las reformas a la ley orgánica que generaron a esta agencia anticorrupción, en el apartado sobre transparencia, pues no señala de manera clara qué va a pasar con esto, simplemente señala que van a intervenir en la transparencia y en la generación de nuevos criterios de información de interés público, pero lo que hace es desconocer que existe ya una ley general de transparencia que se construyó con altos estándares y que ha sido reconocida por organismos internacionales de derechos humanos como una de las mejores leyes, porque precisamente ya contempla la manera en que se puede utilizar y gestionar estas herramientas de la mejor calidad y la mejor especialización. Sí nos preocupa como organizaciones civiles, como personas que utilizamos este derecho para evidenciar actos de corrupción y violaciones graves a derechos humanos que normalmente el gobierno no publica, porque además es precisamente la Secretaría de la Función Pública, y los datos lo han señalado, de las dependencias que menos informan, ¿no? Recientemente el INAI sacó como de las instituciones más opacas, y de entre ellas ponía a la Función Pública, que ahora va a ser Secretaría de Buen Gobierno, pero además de los temas que más limitaban la información, es información que ni siquiera tendría que ser solicitada por acceso a la información, que es como temas sobre contrataciones públicas, sobre el presupuesto, sobre la nómina de personas servidoras públicas. Entonces, pues sí, preocupa de qué manera quieren hacer estas transformaciones cuando no son realmente claras. Va a ser un reto realmente, y esperamos que estos cambios que se hagan en los procesos de leyes secundarias pues respeten todos estos principios que incluso organismos internacionales han reconocido en México. No solo desde las organizaciones, incluso ayer un comunicado de ONU México también señaló y pedía al legislativo reconsiderar eliminar particularmente la especialización, que es lo que preocupa al transferirse a la función pública, y todas estas herramientas que, pues si se pasan a esta nueva agencia anticorrupción, que es federal, pues va a perder esta posibilidad que generaba que cualquier persona en el país, de cualquier, podría hacer solicitud a cualquier entidad pública en cualquier orden de gobierno. Esto pues definitivamente no puede hacerse a través de la agencia anticorrupción, porque no es facultad de la agencia anticorrupción poder tener este alcance nacional. Ahora, esto que estás planteando y que de alguna forma también el Ejecutivo está planteando esta manera incluso de que la ciudadanía pueda evaluar la gestión pública a través pues, de esta nueva propuesta en esta Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. ¿Cuál consideras finalmente, porque es un dictamen ya aprobado, que sería la ruta idónea para que se puedan transferir de la mejor manera las funciones del INAI a esta nueva Secretaría? Pues justo tendría que ser garantizar el manejo de esta plataforma. También es importante que exista un recurso, lo comentabas hace un momento con el tema de los tribunales, que se plantee un recurso de inconformidad que sea efectivo y sencillo, que ya existía a través de este órgano garante, porque esto lo que permitía es que cualquier ciudadano lo pudiera hacer sin tener la especialización que requiere hacerse, por ejemplo, a través del Poder Judicial. Por ejemplo, un amparo es mucho más complicado. A través de los tribunales administrativos también requieren ciertos requisitos esperamos que entonces se genere un proceso de vigilancia realmente efectivo, que desde el manejo de las transferencias o la creación de las leyes secundarias se pueda integrar la participación tanto de la sociedad como de las organizaciones que hemos hecho por años uso de estas herramientas y del ejercicio de acceso a la información, y que sobre todo se establezcan
mecanismos idóneos de vigilancia, que eso pudo haber sido una de las posibilidades antes de eliminar el INAI, y sobre todo que esto, ¿no? Que existe este recurso de inconformidad sencillo, ágil, rápido, para que las y los ciudadanos lo puedan ejercer y tengan la certeza de que en caso de que las mismas dependencias del Ejecutivo nieguen la información, exista una entidad imparcial que revise esa información y no existan abusos pues, de reservas como podría ser de seguridad nacional. Muy bien, Saraí Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Agradecemos pues esta comunicación y que hayas expuesto lo que ustedes consideran, y seguimos en comunicación más adelante. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, y nos vamos con más información, Lupita. Vamos a cambiar de tono y de tema, porque ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México se vivió pues este desfile militar con uno de los pasajes más importantes en la historia de nuestro país, el inicio de la Revolución Mexicana, los héroes que participaron y una presencia fundamental, la de las Adelitas, estas mujeres que formaron parte de las fuerzas militares, protagonistas sin duda en este desfile cívico-militar y en el pasaje de la historia del 114 aniversario de este hecho. Al frente de la conmemoración, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezó por primera vez este desfile. Más detalles. Por primera vez en la historia, mujeres encabezaron el desfile cívico-militar por el 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Ella, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Ellas, las médicas militares, pilotas aviadoras, ingenieras, enfermeras, administrativas, paracaidistas, soldadas que siempre han estado en el frente de batalla y hasta hoy fueron las protagonistas. Hacía falta un poquito más de ese reconocimiento hacia las mujeres en México. Y bueno, ahorita también ya como también está una presidenta, yo creo que es el momento pues en el que se debería ya de haber dado este salto para las mujeres tanto en el ejército como en todo México. Y es que por primera vez el 40% de efectivos militares que conformaron los contingentes del desfile cívico-militar eran mujeres. Pues me parece muy bueno porque es un avance después de todo lo que ha pasado que con nuestras abuelas y nuestros mamás. Creo que es un avance muy bueno para todas nosotras las mujeres y también para que los hombres aprendan que todos debemos ser respetados, ¿no? Se me hace algo muy padre porque hasta ahora en este año que se me hace que es muy bonito que hagan un reconocimiento a las bellas y hermosas damas que presencian ahorita, que van a presenciar ahorita el desfile de la Revolución Mexicana y de todo aquí, de todo México, de todas las mujeres. Así, durante 2 horas, el Zócalo capitalino, las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma se convirtieron en el escenario para que 2.576 elementos de las Fuerzas Armadas recrearan la gesta revolucionaria. También estuvieron presentes 168 integrantes de pueblos originarios, 112 charros, 297 niñas y niños, 34 vehículos temáticos e históricos, 11 aeronaves y 536 caballos. El llamado pase de lista fue disfrutado por niñas y niños. Sí. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este desfile? Pues los militares, los aviones, todo lo que va a haber. Mateo, ¿qué te gusta más del desfile? La verdad, o sea, me gusta más, cuando bailan o algo así. Los caballos, los policías, sí. Los soldados. Sí. Me gusta mucho de eso. Así, soldados. De todo eso. Gracias. ¿Y tú, nene, qué te gusta más del desfile? A mí me gustan los caballos y los ¿Los qué? Y los soldados. Niñas y niños a las que hoy les ha quedado claro que incluso en instituciones como las Fuerzas Armadas se está rompiendo los techos de cristal.
Es momento de la cultura. ¿Con quién? Con Miguel de la Cruz, que ya está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Angélica. Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues les cuento, la cinta Pasitos a la Fama expone una realidad dura en la búsqueda de la fama de 5 niños que persiguen el sueño de ser actores. Decir tu nombre, edad, perfiles y vuelta completa. Hola, mi nombre es Elena. Entre andanzas en distintas producciones, algunas independientes y otras no tanto, el realizador mexicano Carlos Carrera encontró un grupo de niños y niñas que buscaban cumplir un sueño. La experiencia de los castings, a partir de ahí, pues es toda, pues ves, pues cómo a veces son manipulados, a veces sí tienen la vocación, a veces son los niños los que deciden y llevan a los papás para que los metan a competir a esas cosas. Y luego pues esta idea rara, este objetivo etéreo que es la búsqueda del éxito. ¿Quieres trabajar en esto? Para tener dinero. ¿Y qué haces con el dinero que ganas? Ahí comenzó a pensar una historia que convirtió en el documental Pasitos a la Fama, que desde la mirada de las infancias muestran la ilusión de estar frente a los reflectores. Sí, la idea fue pues seguir lo que ellos pensaban y respetar lo que ellos pensaban y dejar que nos contaran su experiencia, cómo viven ellos este proceso, este viaje que los hace especiales según ellos, ¿no? Y pues qué consiguen, qué no consiguen. Consciente de que han surgido historias cruentas, Carlos Carrera centra su película en la experiencia de 5 niñas y niños que desvelan situaciones y anécdotas importantes para mirar con lupa. Por sí es problemático el asunto de que trabajen y pues sí, o sea, sí hay multas para quien se pasa con los niños, pero se permite de repente, o sea, se permiten pues horarios de más de 15 horas de trabajo, cosas así que están prohibidas por ley. Pasitos a la Fama, ya en cines. 11 Noticias, Saraí Campeche. Bueno, y hoy inicia el 7º ciclo de cabaret en el Centro Cultural del Bosque, que este año ampliará su oferta temática al reunir 5 espectáculos que van desde musicales, stand-up, hasta teatro religioso. Nosotros vamos a hacer una pastorela prehispánica. Suena raro, pero vamos a hablar de los mitos de los embarazos milagrosos, porque además dentro de la mitología universal en esta temporada de diciembre nacieron varios dioses. El ciclo de cabaret busca seguir abriendo espacios para este arte teatral que a través del humor transmite críticas sociales, culturales y políticas con exponentes del género. Me alegra mucho que el cabaret, que yo empecé a hacer hace más de 40 años, haya logrado espacios institucionales, porque en principio estábamos simplemente relegados a espacios privados, de empresas privadas. El teatro que hacíamos nosotros en el cabaret era un teatro bastante investigado, bastante sustentado desde muchas perspectivas intelectuales, artísticas y de propuestas escénicas. El 7º ciclo de cabaret desde hoy y hasta el 15 de diciembre, cada semana de jueves a domingo, un espectáculo distinto, boletos en línea y en taquilla del Centro Cultural del Bosque. Vámonos al libro del día, es Hermanas de Gisela Antonuccio, editado por Hachette. Este libro en voz de su autora. Este libro trata sobre 2 hermanas que viven en Buenos Aires, de alguna manera solas, porque sus padres están todo el tiempo, digamos, durante todo el día, están fuera. Y entonces estas hermanas están al cuidado una de la otra. En el medio de la dinámica y la domesticidad van surgiendo soledades y silencios. Para poder liberarse de ese silencio, de esa soledad, que es un conflicto, cada una encuentra un camino diferente. En el caso de la primera, a medida que crece, lo que trata de hacer es buscar su propia vida, sabiendo por boca de sus padres que es una hija adoptada, y entonces va detrás de esos orígenes. Y la otra hermana lo que encuentra para paliar ese silencio, esa soledad, es una
espiral de autodestrucción y cae en las drogas. Claro. Y luego cómo esa soledad y esos silencios pueden ser transformados de alguna manera para que juntas o no salgan a flote. Y luego con el 11 avanzamos 68 páginas de la novela Todo Pueblo es Cicatriz de Irán Rubalcaba, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Berenice MC y dice: uno de esos momentos que fracturan la vida y te obligan a preguntarte ¿en dónde estarías ahora si las cosas no hubieran sido así? Gracias, Berenice, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 94 años del nacimiento del poeta chileno Alfonso Calderón. En su honor, el poema del día, Eres el anochecer, que en alguna parte dice: allí donde comienza el silencio estás tú, toda deseo, toda extensión como hierba o álamo, solo que recoge el instante puro de unos sueños. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí cultura. Sí, termina. Hasta aquí cultura. Buenos días, ya nada más nos da tiempo para mandar a la pausa. Exacto. Y vas a estar ausente unos días, sí, pero... Me llaman vacaciones. Muy merecidas, Miguel. Nos vemos al regreso. Nos vemos pronto al regreso. Vamos a la pausa, volvemos. Y en información de último minuto, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Seguimos al pendiente de más información. Y sí, continuamos con más noticias aquí en el 11. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la disminución de la pobreza, la consolidación de los derechos sociales y la felicidad de las y los mexicanos son los objetivos de la cuarta transformación de la vida pública del país. Esto inició en 2018 y continúa durante su mandato. Palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum como comandante suprema de las Fuerzas Armadas en el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. México vive el segundo piso de la cuarta transformación, con la que se avanza en la disminución de la pobreza, la consolidación de los derechos sociales y en garantizar la felicidad de las y los mexicanos. Se sustenta en la consolidación de la justicia, de la democracia, de las libertades, para alcanzar a plenitud la felicidad de nuestro pueblo. Este 20 de noviembre, en el 114 aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las 4 transformaciones que ha tenido México. La primera, la independencia de México, que lo liberó de España. La segunda, el periodo de la mitad del siglo XIX con el presidente Benito Juárez, que impulsó las leyes de reforma. Y la tercera, el movimiento armado de 1910, que puso fin al porfiriato. Actualmente, la cuarta transformación, que inició en 2018 con el triunfo electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se avanza en reformas a la Constitución que recuperan el espíritu social, las cuales han sido apoyadas por el pueblo. Por lo que enfatizó que para mantenerse, el movimiento que encabeza no debe alejarse de la gente. Que tengo claro que solo con el apoyo de la amplia mayoría del pueblo se puede seguir llevando a cabo esta gran transformación de nuestra patria. Por eso nunca nos separaremos de los sentimientos de la nación, nunca nos separaremos del pueblo de México. En su discurso en el Zócalo capitalino, la presidenta resaltó que en este segundo piso se consolidará el sistema de trenes de pasajeros, se impulsa la generación de más empleos y mejor pagados, la inversión y el crecimiento económico. Además, la democracia se consolidará, pues en la recién aprobada reforma judicial, el pueblo elegirá a las y los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Además, destacó el avance de las reformas para garantizar la seguridad pública con la integración de la Guardia Nacional a la Sedena,
el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la igualdad sustantiva para las mujeres. Punto de referencia. Estamos viviendo una transformación profunda y créanme, el mundo entero ve a México con admiración. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya comenzó con la organización de los comicios del Poder Judicial para el próximo año. Sin embargo, y debido a las continuas suspensiones contra el proceso, el órgano electoral ha solicitado una prórroga. El Instituto Nacional Electoral instaló la comisión temporal que se encargará de la organización del proceso electoral del Poder Judicial 2024-2025. Será presidida por el consejero Jorge Montaño y estará integrada por las consejeras Norma de la Cruz Magaña y Rita Bell. Durante la reunión se aprobó el nuevo calendario del proceso, donde la fecha de instalación de las juntas locales electorales se ajustó para el 16 de diciembre próximo. Sin embargo, el INE solicitó al Senado aplazar al menos 90 días la elección extraordinaria del Poder Judicial, es decir, que no sea el 1 de junio de 2025, sino a principios de octubre de ese año. Este tiempo de gracia permitiría al INE, señaló, compensar la espera y el aval de las actividades necesarias para el desarrollo de los comicios. Por su parte, la consejera electoral Carla Humphrey aseguró que es imposible sacar adelante el proceso con 7,000 millones de pesos, como lo pretende aprobar la Cámara de Diputados, cifra que representa la mitad de los 13,000 millones que solicitó el INE. Hay muchos aspectos en los que claramente se puede reducir, pero con la mitad de recursos, pues claramente no sale esta elección. Humphrey agregó que los consejeros electorales esperan más multas por haber reanudado el proceso de la elección judicial e incluso sanciones más severas. Una amenaza con otras medidas, como ya pues órdenes de aprehensión y etcétera. Pero bueno, pues nosotros estamos ante cumplir con una obligación constitucional. En la elección del Poder Judicial estarán en disputa 881 cargos a jueces, magistrados y ministros de la Corte, y será un tercio más grande que la pasada elección federal. 11 Noticias, Gilberto Molina. Y al respecto, el Senado respondió al INE a esta solicitud de aplazar la elección del Poder Judicial. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, responsabilizó de la demora a jueces, magistrados y ministros que se han empeñado, dijo, en descarrilar estas elecciones de las y los impartidores de justicia. O sea, de entrada no es recomendable que pospusiéramos un par de meses la elección, ¿no? A mí lo que me parece es que hay que sacarlo en la fecha que la Constitución establece. Mover la fecha implica cambiar la Constitución, hay que hacer una reforma, aunque sea de un transitorio por la solicitud del INE. De tema para saber qué es lo que nos espera para hoy. Ya se empieza a sentir frío, al menos en el Valle de México, pero Ismael Marcelo nos va a dar los detalles en el estado del tiempo. Buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Guadalupe, feliz jueves. El frío se ha generalizado en todo el país, pues como lo ve en nuestro mapa, el aire frío seguirá cayendo hacia el interior del país. Este aire procede del Polo Norte y hace que esta mañana los termómetros caigan por debajo de los -5, sí, -5 grados en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También produce evento de norte fuerte en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec, y como lo podemos venido comentando en emisiones anteriores, son generadas por el Frente Frío 10 que avanza por la península de Yucatán y la masa de aire que lo impulsa. La Secretaría de Marina determinó el cierre de embarcaciones mayores en los puertos de Tampico y Altamira, Tamaulipas, así como a los puertos a embarcaciones menores de Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiagua, Nautla y Cazones.
Dos Bocas y Sánchez Magallanes en Tabasco, Isla del Carmen y Campeche, así como en Champotón, Progreso, Celestún, Cizal, Telchac, San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo, Silam de Bravo en Yucatán. También se cerraron los puertos de embarcaciones menores en Puerto Juárez e Isla Mujeres en Quintana Roo. Y poco a poco tendremos más periodos de sol porque el frente ya se aleja de nuestro territorio nacional. Pero aún así, el frío prevalecerá en buena parte del territorio nacional por la masa de aire que lo va empujando. Ahora vamos al pronóstico de regiones. Conduzcan con mucho cuidado por las nieblas, porque también hay nieblas y lluvias persistentes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. El viento del norte hoy alcanzará los 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y los 80 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz y en el estado de Tabasco. También descienden las temperaturas en la península de Yucatán por la invasión del viento del norte de 50 a 60 kilómetros por hora. El oleaje alcanzará los 3 metros de altura en las costas de toda la región. Vaya ambiente frío y heladas con las que se levantan en el norte del país. Abríguense muy bien, por favor, especialmente niñas, niños y personas de la tercera edad, que son el sector de la población más vulnerable a las bajas temperaturas. Misma recomendación damos a nuestras amigas y amigos del noroeste de mexicano. El cielo estará despejado la mayor parte del día, sin embargo los termómetros estarán fríos esta mañana y calientes en la tarde porque las máximas rondarán los 30 grados en zonas costeras principalmente. En el centro tendremos un poco más de sol este día, pero el frío prevalecerá durante la mañana y por la noche, también al interior de los hogares, así que manténganse abrigados. En la Ciudad de México llegaremos a 21 grados Celsius. Mientras que en el occidente mexicano esperan algunas lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente en Colima y Michoacán. La mañana es fresca y el ambiente se tornará cálido por la tarde con máximas cercanas a los 30 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Por favor, no hay que bajar la guardia, pues a pesar de que el frente se va, la masa de aire frío continuará sobre el territorio nacional. Angie y Lupita, esta es la información y que tengan un estupendo día. Bueno, vamos a otros asuntos. Agradecemos la comunicación con el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a hablar de esta prórroga solicitada por el INE para realizar la elección de personas juzgadoras. 1 de junio es la fecha pactada, es la fecha que está en la Constitución para este proceso. Sin embargo, esta prórroga, senador, ¿a qué apunta? ¿Qué solicitan en el Instituto Nacional Electoral? Gracias por la comunicación. Buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Buenos días. Ayer apenas a las 6:30 de la tarde llegó el documento firmado por los 11 consejeras y consejeros del INE donde piden 90 días de aplazamiento de la elección por el tiempo, no sé si fueron 2 meses o 3 meses también que estuvo detenido el proceso. Ellos recibieron, dame por bueno el número porque lo estoy citando de memoria, sí. 512 amparos, 360 también por bueno el número de suspensiones, mientras los jueces y juezas estaban en paro, todas a favor de ellos, todas violando la ley que dice que no procede el amparo frente a reformas constitucionales y procesos electorales. Entonces es verdaderamente un escándalo. Y yo creo que el INE pues debió haberse seguido de frente así en su tarea sustantiva. Ellos saben que no procedía, pero un grupo mayoritario de 6 consejeras, consejeros, dijeron que no, que los iban a multar, que los podían privar de la libertad, que tenían que acatar las resoluciones judiciales que eran absolutamente ilegales e ilegítimas. Finalmente el Tribunal Electoral dio la razón de que no procede ese tipo de recursos, pero se pasó todo este tiempo y están pidiendo 3 meses de prórroga. La verdad es que si a mí me preguntas, yo creo que nosotros debemos sacar la elección el primer domingo de junio de 2025, pero pues es una decisión que no puede tomar nadie de manera unilateral. Pues tenemos que ahí está previsto que lo no previsto se vea por
por la Cámara de Senadores, por la mesa directiva, claro. Y entonces la Junta de Coordinación nos estamos viendo qué es lo que procede hacer. Usted mencionaba ayer con los colegas reporteros, se hablaba de un transitorio, esto significa modificar la Constitución y tendría que ser por acuerdo, como nos dice, de la Junta de Coordinación Política al interior del Legislativo, o convocarían al INE para tener quizá más argumentos por parte de ellos de lo que se pretende hacer con esta prórroga de 90 días. Pues yo creo que eventualmente sí, yo no descartaría la posibilidad de reunirnos con el órgano electoral. Vamos a ver qué se determina, qué se valora, ¿no? También los equipos jurídicos están revisando la situación. Yo no soy abogado. Entonces, vamos a ver también qué planteamientos hacen, qué sugerencias para tomar al final una determinación. Dentro del órgano electoral, pues hay, como ha venido en todo este proceso, hay posiciones diferentes. Hay quien considera que sí sale el proceso y hay quien considera que no. Sí, incluso ayer estaban señalando algunos de los integrantes que podría realizarse el proceso, aunque fueran los tiempos apretados. Sin embargo, pues ahí está la solicitud, senador, y le pregunto, ¿esto implicaría modificar otras partes del calendario de este proceso rumbo a junio? Si se prorroga, pues se prorrogaría todo. Es evidente que no solo mandarías 3 meses adelante la elección, ahora tampoco tendría que ser ese tiempo. Yo no quiero especular porque no hay ninguna decisión tomada, pero es evidente que si movieras los 3 meses, pues sí, que eso implicaría modificar todo el calendario del proceso, sin duda. Claro, y tampoco sabríamos los tiempos que les llevaría ya tomar una decisión al respecto. ¿Cuánto tiempo puede ser? Hay que tomarla, pues ya en estos días, o sea, eso tampoco puedes estarlo dejando sin determinar por demasiado tiempo, o sea, eso hay que decidirlo ya. Bien, el 24, senador, relacionado con este tema de la reforma al Poder Judicial y el calendario que viene para la inscripción de las personas interesadas en participar en el proceso, vence el próximo domingo. ¿Cómo van los números? Domingo a la medianoche va muy bien. Ayer iban ya casi 4.400 personas que han manifestado su intención de participar, de iniciar su proceso de registro. Es un proceso inédito, es un proceso nuevo. Ha habido algunas dificultades técnicas en diferentes momentos. Ayer se volvió a presentar alguna dificultad, se resolvió y están los equipos informáticos trabajando a todo vapor para el fin de semana, que seguramente la presión va a ser enorme porque ha ido creciendo de manera sustantiva el número. Solamente ayer 1,000 personas más manifestaron su intención de participar. Si no se cumple con lo que se necesita cubrir en cuanto al número de cargos que están disponibles, se va a cumplir. ¿Habrá prórroga? ¿Han considerado esta posibilidad, senador? No hemos considerado ninguna prórroga, todo debe salir en los tiempos establecidos. Y yo creo que va a salir, o sea, nosotros vamos muy bien, el Ejecutivo creo que va todavía mejor, el Judicial, los números tiene 8 días que no reportan y aparecían relativamente bajos, pero ellos pueden resolver en un abrir y cerrar de ojos. Si alguien tiene propuestas para integrar el Poder Judicial, pues es el Poder Judicial, o sea, no hay duda que ahí tienen una cantera enorme de gente que tendría interés en participar. ¿Descarta que haya presiones para que se llegue a alcanzar la cifra que se necesita para este proceso? Hay quien acusa que pues están buscando por todos lados. Que haya presión, bueno, pues es evidente que es una convocatoria abierta y que nosotros estamos ahí invitando a todo el mundo, pues eso es legítimo, o sea, es ridículo que critiquen que haya interés nuestro en que se apunte lo más de gente. Es más, aprovecho el espacio para invitar a quienes estudiaron Derecho, mujeres y hombres, jóvenes especialmente, pero de todas las edades, a que participen en el proceso. Hay un llamado de la patria, es una obligación, va a ser la democratización del Poder Judicial, su renovación, y me parece que es importantísima esta tarea. Todo mundo debería estar
metido en esta promoción, a mí me parece que es legítimo. La agenda legislativa, sí, no es un problema, ¿no? Senador, la agenda legislativa ha estado muy cargada, tanto en Senado como en diputados. Recién conocimos que ya se aprobó en lo general el dictamen para la desaparición de los organismos autónomos que no de las facultades. ¿Qué es lo que todavía está faltando? ¿Cuál es ese mensaje que hay que dar a la ciudadanía, a quienes también legítimamente se han opuesto a la extinción de estos organismos, para que quede muy claro cuál es el rumbo que se está buscando con este nuevo diseño de los organismos que tendrán sus mismas facultades, pero asignadas ya a otras dependencias? Bueno, no sé si alguien legítimamente se oponga, pues no veo una razón legítima, lo digo con franqueza. Sí. O sea, esos organismos autónomos se habían convertido en países independientes, hacían lo que les da la gana en contra de los intereses de la patria. Francamente, esa no era su función. Entonces esto es la Cámara de Diputados quien está llevando el proceso, porque ellos fueron Cámara de origen. Nosotros recibiremos una vez que lo aprueben, pero han sido muy cuidadosos de todos los compromisos que hay y de que las funciones sustantivas se mantengan, que en eso no tenemos ninguna diferencia. En lo que tenemos diferencia es en los niveles de corrupción que alcanzaron, particularmente los que tenían que ver con cosas de energía, pero no solamente, ¿no? Entonces, eso está por ya determinarse también en los días por venir. Fueron 18, 19, ya no sé, las iniciativas presentadas por el compañero presidente López Obrador el 5 de febrero de este año, y se han desahogado un buen número. Las que no se alcancen a sacar pues irán al siguiente periodo, pero estamos en la determinación de resolver las más posibles. Bien, pues estamos en comunicación, senador. Como siempre, le agradecemos que se comunique aquí al 11 para explicarnos cómo va el contexto y la agenda legislativa. Gracias al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Hasta pronto. Gracias y buenos días. Y nos vamos con este tema que tiene que ver con lo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, reuniones importantes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de la cumbre del G20, el TEMEC, el tema importante para los tres países. Hablamos de que es importante que haya un documento que hable de los beneficios para Estados Unidos, los beneficios para México y los beneficios para Canadá del tratado, que es algo importante para cuando nos sentemos en su momento con el presidente Trump, sea de manera directa o con los equipos. Sobre la propuesta del gobernador de Ontario para sacar a México del TEMEC, Claudia Sheinbaum refirió que el primer ministro de Canadá no está de acuerdo. Él está de acuerdo en mantener el tratado entre los tres países y fortalecer las relaciones. Y resaltó la reunión que sostuvo con el presidente de China, Xi Jinping, para establecer acuerdos comerciales. Con el presidente de China hablamos de la relación que existe con China, le planteé de manera directa que nosotros teníamos un acuerdo comercial con Norteamérica, pero que había espacio para la relación con China, que era muy importante, y también aproveché para agradecerle nuevamente todo el apoyo que recibió México durante el huracán Otis, por todos los enseres que fueron enviados y entregados directamente a las familias de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Vamos ahora con información internacional, y es que el virtual presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, prometió realizar deportaciones masivas de migrantes sin documentación que residen en ese país. Pero ¿qué es lo que se necesita para poder realizar una operación de esa magnitud? Se lo explicamos. Quiere que su Estados Unidos vuelva a ser el país con solamente norteamericanos. No quiere migrantes en Estados Unidos. Entonces sí me da miedo. ¿Qué retos enfrentará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer realidad su promesa de campaña de realizar deportaciones masivas de migrantes indocumentados? En principio, el Congreso estadounidense debe destinar recursos extraordinarios para contratar más agentes de migración.
Deportar a 1 millón de personas al año tendría un costo de $88,000 millones, estima el Consejo Estadounidense de Migración. También se requiere una infraestructura 24 veces mayor que la que actualmente tiene el ICE, Servicio de Inmigración, que incluye un mayor número de agentes, centros de detención con todas las facilidades, incluyendo camas, baños y comedores. La Ley Federal de Migración ordena que un extranjero sin documentos debe sujetarse a un proceso de deportación ante una corte. El presidente Trump respalda que quiere ser reconocido como deportador en jefe. Eso es algo que realmente nos asusta a mí, a mi familia y a mi comunidad. Entonces, cuando pensamos en eso, tengo miedo de ser deportado, de perder todo lo que he trabajado tan duro y ser separado de mi familia. Para abatir el actual rezago de 3.600.000 casos de personas en proceso de deportación, sería necesario instalar 1,000 nuevas salas de tribunales y tener muchos jueces más de migración. Y en este momento no existen ni los suficientes jueces para poder procesarlos de manera rápida, ni tampoco el número de suficientes de personas que pueden apoyar para ese tipo de procesos. Los efectos de una deportación masiva de 11 millones de indocumentados se reflejarían en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, con una caída de entre el 4.2 y 6.8%, ya que los puestos de los trabajos que realizan los migrantes quedarían vacantes. Además, habría un aumento del costo de la mano de obra en sectores como la construcción, servicios y labores agrícolas. Los gobiernos locales ya están tomando medidas. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles declaró a esa urbe legalmente como ciudad santuario, por lo que la policía local no puede, por ley, colaborar con el Servicio Federal de Migración para detener a personas sin documentos migratorios. Por el contrario, el gobierno de Texas ofreció al presidente electo 566 hectáreas para construir instalaciones de deportación de migrantes en la frontera con México, mientras coloca más boyas en el río Bravo para evitar el ingreso de personas. Seguimos en Estados Unidos porque aumentó la cuota anual de visas para recibir a trabajadores y trabajadoras temporales no agrícolas. Se les conoce como visas tipo H-2B y representaría una de las últimas medidas migratorias del presidente Joe Biden antes de terminar su gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional de ese país anunció que serán casi 65,000 visas, cantidad que se suma a las 66,000 que están ya disponibles cada año. ¿A qué sectores productivos se destinan estos permisos de trabajo? Bueno, principalmente al turismo y comprende empleos en hoteles, restaurantes y en organización de eventos, así como la jardinería y el procesado de mariscos. Las empresas de Estados Unidos de estas áreas recurren a estos trabajadores temporales para cubrir sus necesidades laborales, ya que no hay trabajadores estadounidenses disponibles ni calificados para realizar estas actividades. El Departamento de Seguridad Nacional ya ha autorizado visas suplementarias desde 2017, aprobadas previamente en el Congreso de ese país. Vamos ahora con lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que también Estados Unidos confirmó que autorizó al gobierno de Ucrania el uso de sus minas antipersonales, mientras que fuentes de inteligencia occidental aseguran que Kiev usó misiles británicos en la frontera con Rusia. La tensión mundial aumenta cada día ante las versiones de que Ucrania está lanzando misiles occidentales de largo alcance contra territorio ruso. Según fuentes de inteligencia occidentales, presuntamente, Kiev usó por primera vez este miércoles misiles británicos Storm Shadow contra objetivos militares en Kursk, la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia. Ocurre un día después de que el Kremlin acusó a Kiev de lanzar misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS. Hasta ahora, Rusia no ha confirmado el ataque. ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de proyectiles? Los misiles Storm Shadow fueron desarrollados por Reino Unido y Francia,
tienen un alcance de 250 kilómetros, mientras los ATACMS, fabricados por Estados Unidos, alcanzan objetivos a 300 kilómetros de distancia. Ambos utilizan un sistema GPS para impactar en objetivos específicos. Los proyectiles británicos miden 5.1 metros de largo, con un diámetro de 63 centímetros. Portan una ojiva de 450 kilos de explosivos y pueden volar a baja altura, haciéndolos casi indetectables a los radares. Los estadounidenses miden 4 metros de largo, su diámetro es de 61 centímetros y su ojiva es de 200 kilos de explosivos. En tanto, Estados Unidos autorizó a Ucrania para que utilice sus minas antipersonales no persistentes, con el objetivo de frenar los avances de la infantería rusa en el este ucraniano. Son minas que se volverán inertes y se desactivarán en un máximo de 2 semanas a partir de ahora. Por lo tanto, no representan una amenaza para las comunidades civiles. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en una entrevista a la cadena televisiva Fox News que si Estados Unidos le recorta el financiamiento militar, perderán la guerra, y consideró que el presidente electo Donald Trump podría influir para poner fin al conflicto. No será sencillo, pero creo que si utilizamos todos los recursos que tiene Estados Unidos, sí puede poner fin a la guerra, porque es mucho más fuerte que Putin. Además, Ucrania denunció a Rusia de llevar a cabo una guerra psicológica masiva luego de la falsa alarma sobre un riesgo elevado de ataques rusos, que provocó este miércoles el cierre temporal de las embajadas de Estados Unidos, España, Italia y Grecia en la capital ucraniana. Anabel Ramírez. Y precisamente ante este conflicto, la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la paz. Es que aseguró que las tensiones militares van en aumento y preocupan a todo el mundo. Yo destacaría principalmente, y por el momento que estamos viviendo, entre esta tensión entre Ucrania y Rusia, el llamado a la paz, que es fundamental en estos momentos. Un llamado a la paz y a todos los países. No ayuda este escalamiento. Hay que hacer un llamado a la paz. Además, México junto con Brasil, Colombia y Perú instaron a las partes a evitar acciones que escalen la carrera armamentista y agraven de esta manera el conflicto bélico. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 4 gobiernos latinoamericanos hicieron un llamado a cumplir con los compromisos internacionales, a privilegiar el diálogo y a buscar la paz en la región. En otro frente, los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de China, Xi Jinping, reunidos en Río de Janeiro, reiteraron sus llamados a poner fin a los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente. En un mundo plagado de conflictos armados y tensiones geopolíticas, China y Brasil anteponen la paz, la diplomacia y el diálogo. Vamos de nuevo a Estados Unidos, y es que por 4ª ocasión la Unión Americana vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que se exigía un cese el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza. El texto fue negociado durante varias semanas entre los países miembros del Consejo. Sin embargo, Estados Unidos argumentó que lo rechazó porque no fue vinculado a la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamás en territorio palestino. Jamás lo habría visto como una reivindicación de su cínica estrategia de esperar y rezar para que la comunidad internacional se olvide del destino de más de 100 rehenes de más de 20 Estados miembros, que han estado retenidos durante 410 días. No debemos permitir que eso suceda nunca. No hay ninguna justificación de vetar una resolución que intenta frenar las atrocidades. Hoy es un día muy triste y sumamente lamentable. Esta resolución fue bastante buena. Enviaba el mensaje correcto. Alto el fuego inmediato, liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Y no hay justificación creíble para oponerse a eso.
A favor votaron Francia, Reino Unido, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de los 10 países no permanentes. Estados Unidos utilizó su derecho al veto para impedir la aprobación. Vamos con información de Venezuela. A 4 meses de las elecciones en ese país, en las que fue reelecto el presidente Nicolás Maduro, pues siguen las voces que insisten en que hubo otro ganador. Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, por primera vez reconoció pero a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. A esta declaración se sumó la de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En una declaración conjunta con el presidente de Argentina, Javier Milei, en Buenos Aires, Meloni reconoció el triunfo de Edmundo González y señaló que junto con la Unión Europea trabajan por lograr una transición democrática pacífica en Venezuela. Vamos a Ecuador, y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Walter Hipólito Solís Valareso cuenta con la condición de refugiado en nuestro país y por tanto recibirá la protección que le concede la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político. La aclaración de la Cancillería se da luego de los informes de medios ecuatorianos sobre la detención del exfuncionario sudamericano por parte de la Interpol en México. Al respecto, Relaciones Exteriores de México señaló que mantiene comunicación permanente con la Fiscalía General de la República para coordinar las acciones procedentes a fin de garantizar la libertad del señor Solís Valareso y el derecho que tiene a permanecer como residente en territorio nacional. También recordó que al señor Solís Valareso lo protege el principio de la no devolución al país de origen, establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados y de la cual México es parte. Walter Hipólito Solís Valareso llegó como refugiado en 2021 a México. Previamente, de 2010 a 2016, fue ministro de Transporte y Obras Públicas en Ecuador durante el gobierno del presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass. Es reclamado por las autoridades de Ecuador para que enfrente 2 órdenes de aprehensión. Se le acusa de corrupción en el caso de la reconstrucción de Manabí, una zona del occidente de ese país que fue afectada por un terremoto en 2016. A través de redes sociales, el expresidente Rafael Correa aseguró que Walter Solís tiene refugio del gobierno mexicano, el cual ha reconocido que todo es persecución política. Es lo que dice el expresidente Rafael Correa. Y queremos aprovechar a las 7:36 en la hora del centro a invitarlos a participar con la pregunta del día aquí en nuestro espacio matutino. ¿Recuerdan el incidente en la estación Tacubaya? Estas imágenes de una persona agrediendo con un arma blanca a quienes eran usuarios a esa hora del metro. Bueno, a partir de ahí nuestra pregunta. ¿Ustedes consideran que el sistema de transporte colectivo debería tener mayor seguridad, por supuesto, a lo que tiene actualmente, o incluso un detector de metales? Gracias por su participación, la seguimos recibiendo en nuestras redes sociales y más adelante les vamos a dar lectura. Y bueno, vámonos con esto que ocurrió en Zacatecas, la interrupción legal del embarazo, una realidad en la entidad. El Congreso aprobó en lo general y también en lo particular despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Modificó 3 artículos del Código Penal en Zacatecas considerados inconstitucionales, y esto acatando una orden judicial. A pesar de las manifestaciones de grupos pro vida frente al Congreso local, Zacatecas ya se convierte en la 17ª entidad en despenalizar el aborto en todo el país, decisión que fue celebrada por movimientos feministas del Estado. El juez federal Gregorio Salazar revocó la prisión preventiva en contra de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, este presunto miembro del Cártel del Golfo. Ordenó su inmediata libertad. Este sujeto, Cárdenas Martínez, es sobrino de Osiel Cárdenas, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de la organización criminal Los Zetas. Se encuentra encarcelado en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. La medida dictada por este juez se otorgó como protección contra el procedimiento de extradición del Contador y ante la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República para mantenerlo en prisión preventiva. Es lo que justificó el juzgador federal.
La Cámara de Diputados envió al Senado la minuta con reformas para imponer prisión preventiva oficiosa por delitos de extorsión contra la salud y producción y venta de distribución de fentanilo. La moción busca modificar un artículo, el 19 de la Constitución, que incluye a las personas acusadas de esos delitos para que sean encarceladas de manera inmediata y a la espera de su juicio. Y ahora, como parte de nuestro noticiero, nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional. Y continuamos con más noticias aquí en el 11 para enlazarnos hasta Beijing, China, con Itzel Gómez Gurrola. ¿Cómo estás? Buenas noches para ti, Itzel, adelante. ¿Qué tal, Lupita, Angie? Muy buenos días. Les saludo nuevamente desde Beijing, aquí en China. Y bueno, hoy quiero hablar de una palabra que prácticamente todos hemos usado, todos los mexicanos y las mexicanas. Es ahorita, porque prácticamente la hemos usado en múltiples contextos y esta palabra puede significar unos momentos, unos minutos, incluso días, meses o tal vez nunca llegue. Por eso les quise preparar esta nota sobre la puntualidad, contrastando la puntualidad mexicana y china en el contexto del sistema del transporte público. Veamos. La puntualidad mexicana tiene amplias áreas de oportunidad. Una afirmación recurrente para justificar los retrasos es el transporte público y en efecto, los y las mexicanas pasamos más de 8 horas al año en los embotellamientos viales. La eficiencia de un transporte público también influirá en la puntualidad y en las dinámicas sociales. En contraste, en la ciudad de Chengdu, en China, programan la salida de los autobuses con base en las horas pico para tener mayor rapidez. Lo hacen desde aquí. La Corporación de Transporte Público de Chengdu utilizan datos en tiempo real de sus pasajeros. A través del desarrollo de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica pueden tener el control de las 400 rutas en los más de 5,000 kilómetros de distancia. La población de Chengdu es 10 veces menor que la mexicana y su sistema de transporte público es eléctrico y de nueva energía. Además de ser menos contaminante por no usar gasolina o diésel, es puntual. También ocupa principal las rutas para trasladar los pasajeros. Tiene como la ventaja, es como más frecuencia de salida de cada autobús, también es muy puntual, es uno de soporte principal para trasladar a todos los pasajeros de ciudad Chengdu. Desde la corporación se puede tener datos en tiempo real de cada unidad, cuántos pasajeros suben y bajan, su trayectoria e incluso es posible ver lo que cada conductor o quienes van a bordo hacen. Incluso con el cruce de datos, sensores y las cámaras de seguridad se puede identificar si un operador está cansado, hay algún incidente o si se requiere algún tipo de ayuda. De esta forma, la seguridad y puntualidad de los más de 1,5 millones de chinos que lo usan a diario pueden hacer honor a su puntualidad. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrola. Bueno, les seguiremos informando más desde Beijing, en China. Me despido y regreso con ustedes al estudio. Que tengan un excelente día. Igual para ti, Itzel Gómez Gurrola, con el reporte desde Beijing, a esta hora de la mañana, la noche por allá. ¿Cómo estás? Vámonos con la información deportiva. Gabriel Sainz, adelante. ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la información deportiva. Viridiana Álvarez está a punto de conseguir el récord Guinness de la única mujer en haber escalado las 7 cimas más altas en menor tiempo. Y es orgullosamente mexicana. Aquí la historia de esta mujer oriunda de Aguascalientes. Coffee at 8,000 meters. Yeah. Walt Disney decía, todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Así que Viridiana Álvarez dejó a los 30 años su trabajo
y su vida en Aguascalientes, para ir por su sueño de conquistar las montañas más grandes del mundo. Mi historia en las montañas es muy atípica, o al menos no es como la que yo había visto de otros alpinistas, e inicia con esas ganas de estar en lo más alto del Pico Orizaba, que es pues la cima de México, ¿no? Esa icónica montaña. Y de ahí tener esa idea loca de algún día poder pisar la cima del mundo, que es el Everest. Y lo logró. No solo fue el Everest, también el K2 y el Cachejunga, las 3 montañas más altas del mundo, que la llevaron a poseer un récord Guinness como la mujer en subir más rápido las 3 montañas más altas del mundo. Estar hablando de las montañas más altas del planeta hace 10 años me lo hubiera imaginado, mucho menos un récord. Entonces, han sido regalos muy lindos, y digo regalos de un esfuerzo y de una secuencia de decisiones y no sacrificios, pero sí de acciones a lo largo de mucho tiempo. El camino no ha sido fácil. Además de dejar su vida laboral y familiar, también esquivó retos en las montañas, desde avalanchas, ver gente morir, hasta lesiones físicas. El año pasado tuve una lesión brincando una grieta en un tobillo. Entonces, al haber subido, yo siempre decía que para subir a una montaña, el 80% era mente y el 20% era cuerpo, dándole más peso a ese empuje, esa mentalidad. Pero cuando me sucedió eso, me di cuenta que el cuerpo tenía más espacio en ese porcentaje. Hoy Viridiana espera lograr ser reconocida con otro récord Guinness, como la primera mujer en escalar las 14 montañas de más de 8,000 metros y las 7 cimas más altas de cada continente en 9 años, 9 meses y 14 días. 11 Noticias. Viene Zárate. Y hoy inicia la semana 12 de la NFL con el juego de los Acereros de Pittsburgh contra los Cafés de Cleveland, 7:15 de la noche. Hasta aquí la información deportiva. Angélica, muy buen día. Gracias, Gabo. Estaremos pendientes y te vemos mañana. Vámonos rápidamente a revisar la pregunta del día y sus respuestas sobre todo. Y es que después del incidente en la estación Tacubaya, ¿consideras que el sistema de transporte colectivo Metro debería tener mayor seguridad como detector de metales? Bueno, @Laura Ortega MR1 responde esto. Claro que sí, más seguridad. En tanto, Nancy Molina en Facebook nos dice: le debería volver la Guardia Nacional al sistema de transporte colectivo Metro. Fabi Fa, tener detectores de metales solo genera un gran caos en muchas estaciones debido a que entorpece la movilidad, es la opinión. Anabel Jiménez nos escribe también en Facebook y menciona esto. Claro que sí, debe establecerse un mecanismo de seguridad que impida que se introduzcan armas blancas y de fuego, así como explosivo y drogas. Anonaki Hammurabi, lo que debe haber es educación, pues así parte de las respuestas que están compartiendo en Facebook, en Twitter, en X, y por supuesto que les agradecemos todas, Guadalupe. Vamos a seguir escuchando su opinión. Claro que sí, los esperamos el día de mañana con una nueva pregunta para que interactuemos juntos aquí en 11 Noticias. Nos interesa conocer mucho su opinión. Ya nos vamos. Hasta mañana, Elvira Angélica Rivera. Buenos días y te vemos pronto. Gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Buenos días.